no olvidemos, a pies descalzos, la institución que debemos convertir en el primer colegio de Colombia para responder al afecto de Shakira. Estos óleos que ven ustedes al fondo en estos informes pertenecen a la colección de nuestras obras de arte, con la cual en su momento haremos una exposición con óleos, con pinturas, dibujos, bocetos de amigos también que se dedican al arte. Y haremos una muy buena galería para ofrecer estos cuadros. Hablemos un poco de Bernardo Hoyos, junto con el exalcalde también Guillermo Honesberg y su secretario de Hacienda en su momento. Se les acaba de aumentar la pena a 120 meses de cárcel, lo que significa 10 años, por un negocio de un terreno en el corregimiento de Juan Mina, de más de 500 hectáreas, que fue negociado por más de 5.000 millones de pesos, de los cuales se abonaron más de 1.000 millones, destinado para la construcción de 35.000 viviendas que al fin no se hicieron. Y viendo yo esto, me pongo a pensar en la gran oportunidad que perdió el sacerdote salesiano Bernardo Hoyos de haber hecho un gran cambio, una gran reforma estructural, de haber respondido a ese creciente afecto de la gente por él, que siempre llamó la atención. El cura Bernardo Hoyos se hablaba aquí en Barranquilla, pero cuando hacían encuestas nacionales hasta en el Amazonas, salía gente diciendo que estaba dispuesta a votar por él. Y esa fue de verdad una gran oportunidad perdida por Bernardo Hoyos, porque estas cosas de la política son impredecibles, no se sabe primero qué cosas se van a presentar y segundo cómo va a reaccionar la persona frente a un creciente entusiasmo de la gente, a una voluminosa votación, a un afecto que responde a muchos factores. La política es, como decíamos, algo que no siempre se puede medir, no tiene unos parámetros de resultados, sino que hay cosas que surgen porque sí. Lo primero que supe yo de Bernardo Hoyos cuando llegó a Barranquilla fue por Martín, un practicante de teatro que era muy amigo de Bernardo, muy seguidor de él, y me contó una historia de una oportunidad en que un ladronzuelo le quitó el reloj al cura en los alrededores de la iglesia de San Roque, y el cura Hoyos lo persiguió, le dio unos cuantos golpes y le quitó el reloj. De eso, después, Bernardo Hoyos se arrepentiría porque pues era el gran defensor de los pueblos, de los pobres, y no quería quedar figurando en el comienzo de su historia en Barranquilla como el perseguidor de raponeros. Y hablaba muy poco de esas cosas, pero fue lo primero que yo supe de él. Y realicé una entrevista telefónica, gracias al contacto que me hizo Martín, con el cura Bernardo Hoyos en un programa, Póngase al Día, de Emisor Atlántico, que realizábamos con Elsa, mi compañera de ruta. Fue la primera noticia que tuve de él. Cuando lo conocí, el cura pues no tenía barba. Al poco tiempo comenzó a dejarse crecer la barba y ya nunca más se la quitó. Después hubo otra noticia en relación con una protesta que él formó, que él fomentó y lideró en la zona negra de Barranquilla para luchar por algo de lo cual los barranquilleros nos sentíamos avergonzados. Eran los caños putrefactos y el barro podrido allí en la zona negra de Barranquilla. Él luchó contra esto, contra las empresas que estaban contaminando el sector y el ambiente, y logró recuperar ese barrio. Él y logró trabajar por el sur y conseguir cosas para el sur. Y tomó una bandera que realmente era
plena y justificada en esos momentos, y era el abandono del sur por parte de la dirigencia de Barranquilla. Porque los alcaldes no se elegían, los alcaldes se escogían a dedo y el jefe politiquero de turno nombraba a su alcalde, y ese alcalde regularmente escogido de la parte alta de la ciudad pues se dedicaba a trabajarle al norte de la ciudad. Eso era cierto. Y con el cura Hoyos pues hubo una reivindicación de esa gente y hubo un acceso a la dirigencia de la ciudad de parte de las personas que lo rodeaban, pertenecientes al sur y a la izquierda de la ciudad. Pero ¿en qué momento se desvió el cura? Sus discursos, que comenzaban como una homilía, porque eran después o dentro de la misa, parecían solo una demanda por los pobres desde el punto de vista religioso, pero después se fue convirtiendo también en eh, en un señalamiento agresivo contra la clase dirigente de la ciudad, y en eso había razón. Pero cada día fue más y más virulento. Pero también crecía la imagen nacional del sacerdote. ¿En qué momento se desvió? Bueno, esto es lo que decíamos, las cosas de la política. La persona que se acerca a hablarle al oído al mandatario, a decirle cosas, a proponerle cosas que, bueno, uno no sabe cómo terminan, pero que por alguna u otra razón, esa gente alrededor, si el mandatario no es lo suficientemente aplomado, sereno, medido, pueden terminar por desviar la ruta de un movimiento. Y es lo que sucedió con el cura Hoyos. Yo pensaba que iba a ser un dirigente nacional de una talla imperecedera y de una huella definitiva. Llegó al Congreso de la República. Pero, no sé, tal vez los elogios o el exceso de prensa, a veces ocurre con los deportistas también, los periodistas nos volcamos hacia la figura, hacia la promesa, y terminamos a veces por dañar esa promesa, porque le hacemos creer, o cree ella, esa persona, sin decírselo, que ya lo ha logrado todo, que es incomparable, que es única, que es excepcional, que no hay nadie como él o como ella. Y a veces esa publicidad, esa publicación, esa información repetida, continua sobre un personaje, termina por desviarlo. No sabemos si eso fue lo que sucedió con el cura o fueron los que llegaron a susurrarle al oído que era incomparable y lo desviaron de su meta, porque yo pensé de verdad que iba a ser un personaje de una huella nacional e incluso que podía llegar a la presidencia de Colombia. Pero fíjense en qué situación estamos. Se le acaban de aumentar los meses de prisión a 120 junto con Guillermo Honisberg, y hay muchas otras cosas pendientes por allí. Son casos que suceden, de los cuales debíamos aprender, pero que regularmente se olvidan y se repiten.